Estamos recordando el Año Internacional de los Pueblos Indígenas, el año 1982, un trabajo conjunto entre estados y el Foro Indígena. Después de tantos años de debate, me acuerdo perfectamente, en la década de 80, debate en Europa, algunas reuniones del movimiento indígena acompañando las cumbres de jefe de Estado, llamados cumbres paralelas, cumbres alternativas. Era fuerte el debate sobre el movimiento indígena. Desde Naciones Unidas, como la OIT, otro debate. Por fin de tantos años, Naciones Unidas reconoce los derechos de los pueblos indígenas y aprueba un 9 de agosto de 1982 como Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Recordamos esa fecha, qué coincidencia por ahora, recoger proyectos para el Fondo de Salud Indígena. Después se da debates permanentes con motivo de 500 años de resistencia indígena popular. Digo esto porque la invasión europea ha sido el año 1492, un 12 de octubre llegaron los europeos, los españoles a nuestro continente, conocido como Abya Yala, y hay duros debates, fuertes debates. Y la pregunta que nos hacíamos es, si seguimos la resistencia o de la resistencia pasamos a la toma del poder. Uno de los debates que tuvimos el año 1991, mediante esta campaña internacional de resistencia del movimiento indígena y popular, realizado en Quetzaltenango, Guatemala, donde todavía se ejercitaba la dictadura militar. Yo me acuerdo perfectamente al retornar de Quetzaltenango a la capital de la República de Guatemala, hemos sido detenidos en el camino, bajados del bus manos nuca, alguna represalia por el ejército guatemalteco. Pero en esta cumbre preparatoria para el 12 de octubre de 1992 decidimos justamente tres cosas importantes. Uno, las Naciones Unidas, justo a 500 años de la lucha, de resistencia del movimiento indígena, debe reconocer. Y uno de los temas planteados era justamente que haya un fondo indígena. Y segundo, declarar el decenio de los pueblos indígenas. Y tercero, que por fin las Naciones Unidas reconozca a la hermana Rigoberta Menchú con Premio Nobel de la Paz. Y el 1992 una campaña, participamos algunos dirigentes sindicales de Bolivia en esta campaña para que con la hermana Rigoberta Menchú sea Premio Nobel de la Paz. La historia, seguramente algunos se han informado de la hermana Rigoberta Menchú. Su papá creo ha sido quemado en la embajada de España, sus hermanos también asesinados por la represión de europeos con algunos mestizos criollos en Guatemala. Quedaron tantas viudas de esa lucha. Y aquí hay un tema central. Cuando el imperio, los distintos imperios no pueden dominar a los pueblos, es bajo la dictadura militar, acompañado con la espada y a veces con las normas. ¿Qué hacían? No solamente en Bolivia, sino en toda América Latina. Algunas familias dominantes, los señoríos, en sus familias, perdone, se les duela todavía a algunos bolivianas. Un hijo era cura para dominar con la espada, el otro hijo era abogado, perdone compañero Reime, para dominar con las leyes, y el otro era militar, ¿no? Para dominar con el fusil, la espada, el otro con la cruz, si hablamos de la Iglesia Católica. Pueden ver en la ciudad de Cochabamba, hay una plaza, no me acuerdo el nombre,
un monumento. Yo quisiera tumbar ese monumento, pero recuerdan algunos cochabambinos de la ciudad. Primero está avanzando el cura con su espada en su Biblia. Segundo, estaba acompañando con un abogado con sus leyes. Y tercero, un militar con su fusil. Existen todavía esta clase de monumentos. Son como principio de dominación, de sometimiento al movimiento indígena. Entonces, hermanas y hermanos, recordando los 500 años de resistencia indígena popular, nos organizamos, nos preguntamos, bajo esos tres principios: reconocimiento de los estados, ojalá en 500 años puedan reconocerse como un 10 años de cumpleaños de ser internacional de los pueblos indígenas, y a la compañera de como Premio de Honor a la Paz. Entonces, en esa lucha, porque la lucha en Guatemala ha sido mucho más duro que en Bolivia, que en algún país de nuestro continente. Yo conocí, por ejemplo, la Confederación Nacional de Huíulas de Guatemala, CONAVIVA. Se organizaron para hacer sus artesanías, obligar a los embajadores que les compren sus artesanías para sobrevivir, porque sus maridos han sido muertos a bala. Si el imperio dominaba con las dictaduras militares, un grupo de hermanos valientemente, inteligentemente se organizaron también con balas, las guerrillas. Y las guerrillas eran para defender la identidad, el territorio, la nación, la soberanía, su dignidad. Porque frente a la bala que domina el imperio, no faltaron en toda América Latina es que se levantaron en armas. No es que eran aventureros, subversivos, mal llamados subversivos, mal llamados conspiradores. Si el imperio estaba dominando con la dictadura militar en base a la bala, cuando el pueblo ya no reconoce esas formas, otra forma de dominación, con la cruz o con las leyes, porque las leyes eran contra todo el pueblo. Ahí vienen las guerrillas. Y ahora estamos viendo, hermanas y hermanos, en algunos países todavía presidentes o vicepresidentes o presidentas o expresidentas han sido guerrilleros, ahora electos democráticamente con el voto de sus pueblos. Por tanto, esa lucha no estaba equivocado en las guerrillas. Por lo demás, ahí tenemos Mujica, por ejemplo, su sufrimiento como guerrillero. Allá, como las hermanas viudas, producto de las guerrillas, producto del enfrentamiento armado, sobrevivían vendiendo sus artesanías. A mí me ha sorprendido esa forma de cómo resistir, autofinanciarse para poder enfrentar cualquier dominación externa. El Fondo Indígena, Naciones Unidas crea un fondo indígena, lamentablemente sin fondo. ¿No? Esa es la historia, porque hay un compromiso de las Naciones Unidas que hay un fondo para cómo resarcir los daños de tantos años de dominación, sobre todo de tantos años de explotación, de saqueo a nuestros recursos naturales. Y el decenio de los pueblos indígenas, también Naciones Unidas reconoció, decenio de los pueblos indígenas, 10 años como cumpleaños de los pueblos indígenas. Años, nada, cero. Solo se ha conseguido el tema del Premio Nobel de la Paz. Yo diría gracias también a algunas organizaciones internacionales de Europa. Y ahí está la compañera Rigoberta Menchú, nuestro respeto, nuestra admiración en este día que se conmemora como Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Un aplauso para el movimiento indígena y un aplauso para el compañero Rigoberta Menchú. Sigue batallando. ¿Qué demuestra eso, hermanos dirigentes del movimiento indígena? En Bolivia y también para toda América Latina. Por principio, por historia, por esas grandes luchas de 500 años, el movimiento indígena automáticamente es un movimiento capitalista porque enfrentamos al colonialismo interno y externo. Igual que los obreros se organizaron después, porque antes, ¿qué obreros había? Se organizaron justamente para una reivindicación ante el patrón Estado
o patrón privado. ¿Cómo puede haber obreros o indígenas en estos tiempos pro-imperialistas, pro-capitalistas? Esa es una profunda diferencia. Perdón, hermanos alcaldes, alcaldesas, que tal vez tenemos diferencias. Entiendo perfectamente. Es un derecho en Bolivia ser pro-imperialista, pro-capitalista. Pero el sector, los movimientos sociales, venimos de esa lucha. Esos eran nuestros antepasados. Esa lucha es imposible de olvidar. Una lucha por la dignidad, por la libertad, por la autodeterminación de los pueblos. Y nuestros antepasados, en el campo en especial, tanto se trabaja aunque no se ganaba nada. Ese de trabajar desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, para algunos sectores de verdad es como una novedad, como un cuestionamiento. Yo me acuerdo cuando empezamos en el Palacio, llegamos a las 5 de la mañana, algunos vecinos del Palacio, de la Plaza Murillo, ¿qué decían? Ah, pobre indiecito, ahora estará llegando a 5 de la mañana, 6 de la mañana, se va a cansar, no va a llegar más. Ya son 11, 12 años, seguimos llegando a las 5 de la mañana, 6 de la mañana al Palacio. Pero también los hermanos vecinos del Palacio ya cambiaron. Ahora, ¿qué dice? No, es hora Evo, hay que levantarse temprano, se levantan también temprano ellos. Porque a veces llegamos con carros, ¿no? Por problemas de tiempo, las sirenas del carro automáticamente al levantar ya no protestan, más bien se sumaron a nuestra forma de trabajo. Hermanas y hermanos, sin embargo, gracias también a la lucha de los movimientos sociales, ¿de dónde viene IDH? Si bien en el 2005 se ha promulgado, esa lucha no ha sido gratis. Yo quiero recordar a los exdiputados del 2002, teníamos en nuestro instrumento político de la liberación 27 diputados titulares y 8 titulares senadores. Nos ha sorprendido. Empezamos con 4 diputados y terminamos, a mí me expulsaron del Congreso. No es que me quitaron la inmunidad, me expulsaron. Una cosa, quitar inmunidad, que ese diputado o senadora sigue prestando sus atribuciones, pero sin inmunidad. Pero otra cosa era explotado del Congreso Nacional. Terminaron 3, de paso uno nos han traicionado, todos terminaron. No faltan traidores en cualquier tiempo. Entonces, hermanas y hermanos, y retornamos con 27 diputados titulares, 8 senadores. Y ahí hemos presentado un proyecto de ley debatiendo con dirigentes de la Central Obrera Boliviana de modificar, y además de eso, no solamente modificar por modificar, porque no se hablaba de IDH, sino 50% de regalías. Y la derecha solo cambió el término de regalías a IDH. Eso sí. Pero como eso presentamos después de los conflictos de febrero del 2003, militares muertos, policías muertos, enfrentados en la Plaza Murillo, Central Obrera Boliviana marchando contra el impuestazo, porque el Fondo Monetario Internacional en especial ha recomendado e instruido al gobierno de Gonzalo Sáenz Lozada, para bajar el déficit fiscal, tiene un impuesto al salario, y el pueblo se ha levantado contra ese impuesto al salario. Y ahí dijimos, ¿cómo podemos mejorar la situación económica? Hagamos un proyecto de ley de subir las regalías de un 50%. Presentamos al gobierno, hagan esto, a Gonzalo Sáenz Lozada. Yo siento que el gobierno de entonces se lo lleva al tacho, nuestro proyecto de ley. Después de que pasó 2013, 4, 5 recién se han dado cuenta que era importante nuestro proyecto de ley. Recién debatimos, modificaron algunos, pero ni siquiera eso. Recuerden ustedes, seguramente el compañero alteños y compañero del Trópico deben recordar, coordinamos y en el Alto, paro general indefinido hasta que se apruebe la ley. Y en el Trópico se llama bloqueo de caminos. Recordarán, Carlos Mesa dijo, ¿no? Enemigos, una intervención de unos cerca de 30 minutos, como unos 15, 20 veces ha repetido el nombre de Evo Morales y el hermano Abel Mamani, que era de la Junta Vecinal de la ciudad del Alto. Y ahí vienen los pañuelitos blancos, fuera Evo, hay que descuartizar a Evo. Recuerdo, hermanas y hermanos, yo no podía caminar en la calle de la ciudad de La Paz. La gente nos miraba, nos escopía, nos insultaba.
parados en la Plaza Morilla con pañuelitos blancos, algunos, sectas religiosas, la gente de derecha, cómo habrá organizado Carlos Mesa. Y me acuerdo con 8 diputados, a ver, entre ellos Santos Ramírez, Dionisio Núñez, Ricardo Díaz, quien en paz descanse, senador de Chuquisaca, Edmundo Novillo, algunos diputados de instrucción, vayan a explicar radio por radio desde las 4 de la mañana a 5 de la mañana, tareas, algunos en aymara, algunos en quechua. Si se aprueba la ley, ¿cómo el pueblo boliviano se va a beneficiar? Una campaña desde la madrugada, no sé si era el miércoles o jueves de esa semana, Carlos Mesa estaba pidiendo perdón, disculpas por su mensaje, porque el pueblo ya empezó a entender, ya estaba cambiando, ya se reducían los pañuelitos blancos. Así se aprobó esta ley, ¿no?, de modificación a la ley de hidrocarburos y viene IDH. Y lo más importante, se aprobó y Carlos Mesa no quería promulgar. Carlos Mesa se ha escapado al exterior y estaba presidente un cruceño, Armando Bacadíez, y Armando Bacadíez promulgó en el Palacio esta ley, pero que viene de la lucha del pueblo boliviano. Sería largo comentarles. Ahí viene este fondo indígena, como una compensación a la explotación de los recursos naturales. Y saludo las palabras del compañero Herrera, los compañeros que nos dejaron normas. Desde el momento que llegamos, sabíamos que no estaban tan bien las normas, pero también había un empoderamiento del Pacto de Unidad para no modificar esas normas. Recién cuando se ha visto debilidades, hemos podido cambiar esas normas. Sería largo comentarles, pero también no acompañó la parte técnica a nuestros movimientos sociales, a los dirigentes en especial. Es el problema que tuvimos. Y después de tantos debates con el movimiento indígena, con Pacto de Unidad, consulta permanente, cambiamos que ahora el fondo indígena llegue de igual a todos los municipios, mediante los municipios, a todo el movimiento indígena campesino original de Bolivia. Ese es el tema del fondo indígena. Hermanas y hermanos, estaba viendo algunos datos históricos importantes. En agosto de 1831, con el gobierno de Andrés de Santa Cruz Calahumana, mediante una ley del 9 de agosto de 1831, decide reconocer el aporte de la población de la región de Chicha del departamento de Potosí a la causa de la independencia de Bolivia y a su preservación, renombrando un batallón del ejército y otorgándole un lema particular. Parte de esta ley, ¿qué dice? Interesante. Artículo 1, el batallón número 5 será denominado Batallón Patriótico de Chichas. Segundo, el Ejecutivo le dedicará a nombre de la nación una bandera con la inspiración siguiente en el cuerpo de las armas: Batallón Patriótico de Chichas, independencia o muerte. Recuerdo que en nuestro proceso incorporamos a nuestros gritos de liberación, gritos de fortaleza, patria o muerte. La derecha boliviana, toditos rechazaron, repudiaron. Mira, independencia, muertes, como patria o muerte. Venía de aquellos tiempos con normas, con Andrés Santa Cruz Calahumana. Si revisamos al himno nacional, está la patria o muerte, está patria o muerte. ¿Qué nos dijeron? Están copiando de los cubanos, del exterior, patria o muerte. Yo tampoco sabía, había estado en la norma. Me sorprende. Algo que fortalece a nuestras Fuerzas Armadas, algo que fortalece al pueblo boliviano. Yo siempre digo, hermanas y hermanos, por encima, cuál sea nuestra situación social y económica, primero está nuestra dignidad y soberanía. No solamente en Bolivia, sino en toda América Latina.
No es posible que algunos ejércitos, algunas fuerzas armadas de América Latina sean cómplices de bases militares, cómplices de una intervención militar norteamericana o cómplices de algunos ejercicios combinados para humillar a su pueblo. Un ejército norteamericano que viene del Comando Sur, ¿cómo podemos confiar que su principio es cómo dominar el mundo? ¿Cómo algunos ejércitos latinoamericanos pueden hacer ejercicios combinados con ese ejército, con esas fuerzas armadas que tienen su meta, ser gendarmes mundiales con represión, con intervención, con bases militares? Tenemos profundas diferencias con algunos países de América Latina y quién sabe con todo el mundo, pero este es mensaje de fortaleza, grito de guerra. A mí me sorprende, repito nuevamente. Entonces, claro, tomando en cuenta algunos nuestros himnos, incorporamos Patria Muerte, pero ahora con ley de Andrés de Santa Cruz, Calahumana, del 9 de agosto de 1831, había ya independencia o muerte, su grito de guerra a las Fuerzas Armadas. Espero, ministro de Defensa, incorpore lo de nuestras Fuerzas Armadas, este mensaje que viene de aquellos tiempos. Hermanas y hermanos, retomando el tema del Fondo Indígena, nos comunicamos permanentemente con el hermano presidente de Andecruz, con algunos miembros para acelerar los proyectos correspondientes. Saludamos el trabajo, alcaldesas, alcaldes, compañero del Fondo Indígena me informan. Han presentado proyectos, 17 proyectos de riego, con costo de más de 46 millones de bolivianos, 59, con costo de más de 192 millones de bolivianos, puentes 32. Quiero aclarar acá, no sé si los alcaldes están cometiendo algún error. Quiero que sepan, más fácil, más rápido es ejecutar cuando el 100% financia el gobierno nacional. Y el periodo era eso. De los montos definidos por municipio que tienen 5 concejales, 7 concejales, 9 concejales, 11 concejales, hay un monto definido. Si el 100% se financia, eso les ayuda a ustedes. No hay nada que esperar. Pero me informan acá, un aporte del gobierno municipal sería como 18 millones de bolivianos y aporte del movimiento indígena como 17 millones de bolivianos. Eso no hemos aprobado en el pacto de unidad con los dirigentes. El 100% se financia con el Fondo Indígena. De acuerdo a los montos definidos seguramente, aquí tenemos que el gobierno nacional garantiza mediante el Fondo Indígena 260 millones con 996 mil bolivianos. Está garantizado para el departamento de Santa Cruz con el Fondo Indígena. Prácticamente 270 millones de bolivianos. Sería importante, compañeros técnicos del Fondo Indígena, del Ministerio, van a participar también del FPS acá, con el tema de los puentes, y de los compañeros de Andecruz, a ver cómo revisar rápidamente. Vamos a respetarlos, si están deseen aportar, pero no es sencillo terminar. Como alcaldes saben muy bien esperar la contraparte. A veces el Consejo Municipal no aprueba rápidamente, o chantajea al Consejo Municipal, ¿a qué empresa vamos a adjudicar esto? Pero 100% es más sencillo y más rápido todavía. Pueden revisar esta forma de presentar proyectos. Ahora, evidentemente, en mi agua, en mi riego, hay una contraparte, ¿no? Yo diría inclusive, si tienen algún fondito, guárdense. Estamos listos, hermanas y hermanos, por este año, con mi riego. Presente el proyecto. Espero que nuestro presidente haya informado para mi riego. El momento que más del 50% de los alcaldes del departamento de Santa Cruz tienen proyectos, convocamos, recogemos. Como una medida interna, tampoco podemos convocar a unos 10, 20 alcaldes, pero si más del 50% de los alcaldes ya tienen proyectos para Medriego, díganos mediante el presidente de Andecruz para convocar, recoger, revisar, ¿no? Eso está en camino, depende de ustedes, hermanas y hermanos. De acuerdo a los proyectos,
presentados son 108 proyectos, los 55 alcaldes de departamentos de Santa Cruz. Y aprovecho esta oportunidad, hermanos alcaldes. La semana pasada hemos debatido bastante con el hermano vicepresidente, con el gabinete, especialmente con la área económica. Todo el mundo sabe, sabemos todos, que el precio del petróleo nos ha afectado a muchos. Y algunos alcaldes, algunas gobernaciones, lamentablemente no prevenieron. Y tampoco nosotros hemos previsto. Nos ha sorprendido el precio del petróleo el 2015 y el 2016. Algunos alcaldes, algunas gobernaciones estaban esperando los desembolsos. No reservaron los recursos económicos para continuar, para acabar la obra, pensando que sí iba a llegar los desembolsos como antes. Nosotros hemos adicionales llamados, pero nosotros hemos aprendido ya desde el primer momento. Tuve un problema, creo, en 2007 o 2008. Cuando aprobamos obras, se adelantaba 20%, 80% todavía no había. Estaba sujeto a desembolso o las recaudaciones. Y una cooperación nos falló, tuvimos problemas serios. Desde esa vez, ¿qué hemos aprendido? Si este proyecto cuesta $100,000, aprobamos, adelantamos el 20%, $20,000, el 80,000 ya está en caja de banco reservado. Y por eso nunca nuestras obras nacionales se paralizan, porque está garantizado. Así hicimos, aprendimos felizmente por los errores que se presentan. Recomendamos, aunque no normamos, creo así va a ser nuestro problema. Ahora saben ustedes, ahora ya hemos normado, ahora ya está en la ley financiera. Si algún alcalde está financiando una obra, cuesta $100,000, 20% de adelanto, el $80,000 ya está reservado eso para terminar. Pero tuve un problema, pero como informado de esta situación, ustedes saben, están informados, el 6 de agosto hemos informado alcaldías, gobernaciones que tienen capacidad de endeudamiento. Hermanas y hermanos, vamos a dar un crédito para que puedan terminar sus obras en toda Bolivia. Un crédito para que no esté paralizado estas obras por problema del precio del petróleo. Ayer casualmente estaba en mi región, en mi circunscripción, el trópico Chabambino, y preguntaba a los alcaldes, ¿cuántos no tienen obras terminadas? Creo que han manejado bien, no tienen, toditos tienen obras terminadas, no ha habido problemas, pues tal vez para alcaldes, esta mañana sabe el ministro de Defensa, ahora ese alcalde es responsable, ¿qué ayuda podemos dar? Esa era la pregunta que me hacía, porque no hemos tomado en cuenta. Pero algunos alcaldes tienen problemas de paralización de las obras. Y para terminar, ahora tienen recursos económicos, hermanos alcaldes del departamento de Santa Cruz, como también de toda Bolivia. Hermanas y hermanos, mi recomendación con el Fondo Indígena y algunas instituciones del Estado Plurinacional, con sus técnicos, rápidamente quisiera que revisen. El gran deseo que tenemos, esto quisiéramos estar desembolsando tal vez los primeros días de septiembre. Es el gran deseo que tenemos. Mucho depende de la parte técnica. Pero también quiero que sepan, de los 55, de todos los alcaldes, el 50% más uno de alcaldes ya tienen todo revisado, vamos a desembolsar. Aunque los otros seguían mejorando sus proyectos, pero siempre tarda. Entonces mucho depende de ustedes. Si hay alguna observación en la parte técnica, ya sea del Fondo Indígena o de FPS, en tema de puentes, otros proyectos productivos, manden sus técnicos, trabajen día y noche hasta terminar, porque necesitamos inversión, invertir. Esa parte técnica mucho va a depender también de la coordinación con el presidente André Cruz para rápidamente procesarlos, mejorarlos y desembolsarlos. Queremos desembolsar rápido estos recursos económicos. Y nuevamente, hermano alcalde de Cabeza, presidente André Cruz y todos los alcaldes y alcaldesas, vayan preparando sus proyectos de riego. Tenemos recursos económicos. Mi agua, quiero decirles, seguramente nuestro alcalde ha informado, alcaldes que no han presentado el año pasado, parte de este año para mi agua, pueden completar, pero no va a haber nuevos proyectos para mi agua. Pero sí, estoy convencido
que agua es importante, vayan preparando desde ahora para el proyecto Mi Agua. El próximo año, que mejor empecemos con ustedes si tienen proyectos para Mi Agua, 3, 4 o 5, no sé qué número estamos. Ustedes saben que no va a haber en proyectos de agua, en riego, no hay proyectos tipo, no va a haber. Cada municipio, cada comunidad tiene su propia particularidad. Pero sí, en temas de salud, en temas de educación, en temas de deporte, hay proyectos tipo, ahí no gasten su plata en temas de inversión. Van al banco de proyectos de la UPRE, escójanse ahí proyectos. En vano gastamos ahí, en vano malversan sus recursos económicos el que hace, el que programa o el que destina en preinversión. Pero sí, es una obligación de ustedes, para Mi Agua, para Mi Riego, hacer proyectos. Repito, nunca va a haber proyectos tipo, salvo serán tanques, ya, eso no es mucho problema, pero se trata de dónde y cómo captar agua, de dónde encontrar agua, se trata de eso. Mi recomendación para todas y todos. Hermanos y hermanas, muchas gracias. Se queda con el Fondo Indígena con técnicos, porque todos los proyectos, y esperamos pronto esté corregido, aprobado para el desembolso correspondiente. Muchísimas gracias. De esta manera, el presidente Juan Evo Morales Ayma ha participado de esta recepción de proyectos por parte del Fondo de Desarrollo Indígena. Recordemos que el 2 de agosto de 2016 el presidente hizo el relanzamiento en Chayapata, Oruro, de este fondo. Además, Tarija ya entregó sus proyectos y además que ya se transfirieron los recursos. Entregaron sus proyectos también Chuquisaca, Oruro, Cochabamba y Potosí, en la recepción de esos proyectos que ya están en evaluación. El presidente habló también de lo primero que tiene que ser para los bolivianos, que tenemos que defender la dignidad y soberanía. También debería ser que el 100% de los proyectos sean financiados por el Fondo Indígena, por lo cual pidió a los representantes de los municipios trabajar sin descanso con los técnicos. Vamos de esta manera hasta la ciudad de La Paz con Michelle Torrico. Muchas gracias a todo el pueblo de Bolivia. Muchas gracias, Marcelo Lafuente. De esta manera, el presidente